Uno va buscando las causas por las cuales se ha demorado la evangelización del mundo, tiene que concientizar la gravedad y la urgencia de la situación actual. Algunos preguntan, ¿por qué preocuparse por los paganos si hay tanta necesidad de predicar aquí en este lugar? Bueno, la respuesta a eso la dio Jesús, cuando, siendo criticado por ir a comer con los pecadores y tener relaciones con ellos, Él dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y bueno, ¿cómo están los paganos en relación con la vida espiritual? Si los paganos no están infectados por el virus del pecado que los lleva a la perdición, si los paganos no viven sin conocer a Dios y en lugar de eso inventan ídolos y se entregan a esos ídolos detrás de los cuales, como bien dice Pablo, hay demonios, si no están esclavos de Satanás de distintas maneras, entonces no deberíamos de ir a ellos. Pero, ¿qué es lo que dice la Escritura y qué es lo que dice la experiencia? Que ellos son pecadores, están privados de la gracia, de la gloria de Dios y necesitan la salvación como la cosa más necesaria. Y la gravedad y la urgencia se acrecienta cuando podemos decir que aunque hay salvación, debe haber millones que no pueden salvarse hoy, aunque quisieran hacerlo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Es esto una herejía? No, porque dicen que una herejía por lo general es una breve desviación de la verdad. Y la verdad es que hay salvación, pero que si no la vamos a proclamar, la gente nunca podrá recibirla. ¿En qué condiciones se encuentran estos grupos humanos, de los cuales se cuentan alrededor de 8.000 en el día de hoy? Bueno, entre ellos no hay proclamación del Evangelio, no hay ninguna iglesia plantada que pueda dar luz, que pueda orientar, que pueda proclamar la verdad. Entre ellos ni siquiera hay testigos, o sea, cristianos que puedan dar testimonio de lo que Cristo es y de la salvación que Dios nos ofrece. No hay Biblias que ellos puedan leer, no hay Nuevo Testamento, no hay Evangelios, no hay misioneros que lleguen allí llamados por Dios para compartir el Evangelio. A nosotros nos parece un poco extraño esto, pero como contraste, pensemos por ejemplo en lo que puede ocurrir en la América Latina, que evidentemente, aunque falta mucho, es sin duda uno de los continentes más evangelizados. Supongamos que una persona en un pueblo, en una ciudad de la Argentina, se preocupa por la salvación. Puede empezar a recorrer las calles de la ciudad y encontrar tal vez 3 o 4 iglesias evangélicas de distintos grupos que le van a orientar, le van a dar una Biblia, le van a dar un evangelio, y le van a mostrar cómo ser salvos. O tal vez podrá escuchar por radio un mensaje de salvación. O tal vez tendrá un evangelio, un Nuevo Testamento que algún amigo le dio. Sin duda debe haber muchos Cornelios que están haciendo todo lo que pueden para encontrar la salvación, pero que todavía no saben cómo ser salvos. Y hasta podríamos decir que muchos Pedros que han sido comisionados para llegar a estos lugares todavía no han obedecido esa orden. El apóstol Pablo, como ustedes recuerdan, en Romanos capítulo 10, dejó esas preguntas contundentes. ¿Cómo van a confiar los que no tienen a Cristo en alguien a quien no conocen? ¿Puede usted creer en algo que no conoce? ¿Y cómo lo van a conocer si una persona no va para ellos y por lo menos se lo cuenta? Esa es la gran necesidad. Necesitamos obreros y obreros que lleguen hasta estos lugares necesitados. Y la iglesia tiene que distinguir a aquellos que Dios está llamando y tiene que alentarlos
y tiene que enviarlos a la preparación y tiene que estar comprometida para sostenerlos espiritual y también financieramente. Esa es la función de la Iglesia para alcanzar a estos pueblos inalcanzados. ¿Hay salvación? Pero sin duda hay centenares, tal vez miles de personas que están pasando la eternidad sin haber escuchado una sola vez una presentación clara del Evangelio que les permita aceptar o rechazar al Señor como su Señor y Salvador. Y hay otra circunstancia que agrava esta situación. Una despareja distribución de obreros en el mundo. Partamos de la base que hay en el mundo hoy 400.000 misioneros. Las estadísticas difieren una de la otra, pero tomemos esta cifra como simbólica. En la totalidad de los 5 continentes hay 400.000 misioneros trabajando. Pero la realidad es que el 90% de esos misioneros están ministrando en países donde hay iglesias ya plantadas, y algunas iglesias hace por lo menos 100 años que están en ese lugar. Esa es la situación de la Argentina. En la Argentina casi todas las denominaciones tradicionales han pasado ya los 100 años de Estado. O sea que han hecho su trabajo, han dejado iglesias plantadas. Pero solo un 10%, según lo que tenemos informado, están intentando alcanzar a estos 8.000 grupos de los cuales hemos hablado. Esta es una equivocación básica. Pareciera que la proa del barco está dirigida en una dirección equivocada. ¿No deberían de estar la mayor cantidad de misioneros trabajando donde está la mayor necesidad? ¿Por qué ha ocurrido este desfasaje? Bueno, probablemente hemos perdido el mapa de Hechos 1:8, que nos dice que simultáneamente deberíamos ir a predicar el Evangelio en el lugar donde estamos, nuestra Jerusalén, en la zona donde vivimos, Judea y Samaria, pero también al mismo tiempo deberíamos de llevar obreros hasta lo último de la tierra. Esa fue la instrucción que dejó Jesús y fue completamente definido. Y si seguimos estas palabras no nos podemos equivocar. O tal vez no estamos oyendo la voz del Espíritu Santo y somos sordos a su llamado para responder y ir y enviar misioneros a estos lugares. ¿Cuántos seres humanos están en el mundo hoy que probablemente como aquel varón macedonio nos están clamando: vengan a ayudarnos, los árabes, los musulmanes, los que están en otras regiones, vengan a ayudarnos, porque nosotros también queremos comer algo del pan de vida, tenemos hambre espiritual. Sin duda hay muchas tribus que están en esta misma condición, y nosotros tenemos el pan de vida en abundancia y lo estamos reteniendo para nosotros mismos. El doctor Smith dejó aquella famosa frase: ¿por qué deberían algunos escuchar el Evangelio varias veces cuando hay millones que no lo han escuchado nunca? Y esa palabra es un desafío. Esa palabra habla de cierta culpabilidad por aquellos que estamos ministrando centenares de veces a algunos individuos, pero no vamos ni una sola vez a aquellos que están ignorando la palabra de Dios y el mensaje. Como la aguja de la brújula siempre señala hacia el norte, así Cristo, la Biblia y el Espíritu Santo
apuntan a las regiones más allá. Cuando a Jesús lo vinieron a buscar para cierto lugar, dice, vamos a aquellos otros lugares, porque para esto he venido. Otra vez dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, hay que ir a buscarlas y habrá un solo rebaño y un pastor. Encargó enfáticamente el mandato, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Pablo decía que quería ir a predicar donde Cristo no había sido todavía anunciado. Y una canción hermosa dice, cuántos hombres aún entre sombras, cuántos pueblos lejos de su luz. Nuestras vidas irán a alumbrarlos con la antorcha de la cruz. Debemos tomar conciencia de esta situación extrema. Estamos viviendo un tiempo único y difícil. Estamos viviendo un tiempo en que la gente está pasando a la eternidad por cantidades. El otro día murieron 400 personas en nada menos que en la China. Y así hay accidentes que se llevan centenares y hasta miles de personas, muchos de los cuales muy probablemente nunca han escuchado de Jesús. Tomemos conciencia entonces de la gravedad y la situación que estamos viviendo en nuestro país, en nuestro mundo, en nuestra nación, y hagamos nuestra parte para orar por obreros, para ofrendar para que los obreros puedan salir y sobre todo, si el Señor nos llama, para responder a su llamado, obedecer sus instrucciones y alcanzar a los miles y millones que nos están esperando. ¿Qué se puede atribuir el hecho que después de tanto tiempo la tarea todavía no ha sido terminada? ¿Será porque Dios no ha provisto los elementos necesarios para cumplirla? ¿Será porque la tarea es demasiado difícil de concretar? ¿Será que las fuerzas del enemigo son más fuertes que nosotros? ¿Podrá el infierno prevalecer contra la iglesia? Todos los que creemos en la Biblia, la palabra de Dios, sabemos que estas razones no son la causa principal por la cual la iglesia no ha cumplido con la misión que le ha sido encomendada. Como se dice vulgarmente, hilando fino, se podría decir que hay muchas causas relativas o secundarias, pero creemos que hay una que es más importante y que está muy por encima de estas que hemos mencionado, y es la siguiente: la falta de visión misionera para llevar a cabo la tarea. Antes de que Jesús mandara a sus discípulos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, les dio un mandamiento que es muy importante y que generalmente parece haber sido desobedecido. Este mandamiento está en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 35, donde el Señor dice, aún en el primer año de su ministerio, a sus discípulos: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para las siegas. Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque están blancos para la siega. El libro de Proverbios nos dice que sin visión el pueblo se desenfrena, no sabe lo que hacer, no encuentra la razón de su existencia. Si la iglesia no tiene visión misionera, evidentemente no podrá cumplir con la tarea que el Señor le ha encomendado. Si la juventud no tiene visión misionera,
Segundamente se va a perder ese valioso potencial que hay en las iglesias para cumplir con la misión. Algunos estadistas dicen que hay en el mundo hoy 700 millones de cristianos evangélicos. Y con razón sacan la cuenta que de esos 700 millones, seguramente hay 100 millones de jóvenes de 18 a 30 años. Y añaden que si el 1% de esos 100 millones respondiera al llamado divino, tendríamos en un solo golpe 1 millón de misioneros en el campo, cuando en la actualidad las cuentas más altas no cuentan más de 500.000 misioneros. O sea, que en las iglesias está el capital, el caudal, el elemento necesario para cumplir esta misión. Pero si no tenemos la visión que Dios quiere que tengamos, probablemente no vamos a poder responder al deseo de Dios de que el mundo sea pronto evangelizado. ¿Qué es lo que el Señor está pidiendo en estas palabras? Alzad vuestros ojos y mirad los campos. Nos preguntamos, ¿por qué les habrá pedido que levanten la vista? Bueno, la razón es evidente. A una persona que tiene la vista levantada no se le pide que lo haga. Evidentemente, estos discípulos tenían la vista simbólicamente mirando para abajo, y el Señor le pide que levanten la vista. ¿Y qué diferencia hay entre tener la vista levantada y la vista baja? Inclino mi cabeza y ¿qué es lo que encuentro? Solamente veo este metro cuadrado sobre el cual estoy parado, y la tendencia, si permanezco en esta posición, es a pensar solamente en mi persona, pensar en mis deseos, pensar en mis planes, pensar en mis propósitos, convertirme yo en el centro de la circunferencia y que todo gire alrededor de mis propósitos y de mis deseos. Así posiblemente estaban los discípulos en algún sentido, y así podemos estar nosotros también espiritualmente en este momento. Esta visión no es mala porque tenemos que ocuparnos de nosotros mismos, pero es limitada y se extiende en una forma exagerada. Caemos en la trampa que pone el yo en primer lugar y que pone las cosas de Dios en último lugar. ¿Qué ocurre cuando levanto mis ojos? Bueno, la primera cosa es que veo a las personas que me rodean y puedo ocuparme de ellas. En segundo lugar, yo mismo ocupo un lugar secundario, me olvido un poco de mí mismo y de esa manera logro el equilibrio adecuado para conocer a Dios y para servirle de una manera agradable. Si Dios ha de usarnos para su obra, como quería usar a aquellos primeros discípulos, la visión egoísta tiene que ser cambiada. Y cuando cambia la visión egoísta, cambia también la vida. La vida de aquellos primeros discípulos fue completamente liberada de las cosas de este mundo para poder ocuparse totalmente del propósito de extender el reino de Dios en toda la tierra. Algunas cosas que se mencionan en este capítulo 4 de Juan tienen que ver justamente con la actitud de los discípulos. En la primera parte del capítulo dice que habían ido todos a comprar de comer. Y llama la atención de que el grupo completo se haya trasladado a una localidad cercana para abastecerse de alimentos. Podrían haber ido 2 o 3 personas y comprar para todos. Evidentemente había un interés en el alimento que podría ser un poco exagerado. Ahora, comer es bueno, todos necesitamos comer. Dejar de comer puede llegar a ser un pecado porque el cuerpo que Dios nos ha dado necesita alimento. A Jesús también le gustaba comer, muchas veces aceptaba invitaciones para compartir cenas con las personas que lo invitaban, pero
también él tenía la capacidad de poner en primer lugar lo que va en primer lugar, y en ese caso, en el capítulo que estamos meditando, él puso a un lado el asunto de la comida porque había otra cosa que estaba prioritaria en su mente. Él estaba pensando en esa mujer que vendría a sacar agua, que representaba un pueblo que estaba discriminado por los discípulos y donde el Evangelio también debería de llegar y la iglesia debería ser plantada. Eso nos lleva a pensar un poquito en nosotros y preguntarnos, ¿cuál es la cosa que domina nuestra vida? ¿Cuál es el tema que se convierte en el centro de nuestro corazón? O para decirlo de otra manera, ¿cuál es la prioridad absoluta en nuestra vida? Cuando el yo domina, entonces estamos pensando en nuestros planes, en nuestro trabajo, en nuestra novia, en nuestro novio, en nuestro casamiento, en nuestro futuro, en todo aquello que tiene que ver con nuestro propio bienestar. Cuando ponemos al Señor Jesucristo en el centro de nuestra vida, entonces los intereses que Él está encarnando se convierten también en nuestros propios intereses. Había otro elemento en este capítulo que tenía que ver con la visión misionera. Dice uno de los versículos de la primera parte del capítulo que era necesario que pasase por Samaria. Nos preguntamos por qué era necesario. Bueno, desde niño yo conozco esta historia de la mujer samaritana y la primera cosa que me decían los maestros es que debería pasar por Samaria para salvar a la mujer samaritana. No se necesita ir a un instituto bíblico para sacar esta conclusión, eso era evidente. Otra razón es que pasando por Samaria se ahorraba camino hacia el norte. Los judíos hacían un largo rodeo para no encontrarse con los samaritanos. Pero hay otra razón encubierta detrás de estas palabras, y es que era necesario que pasase por Samaria por los discípulos mismos. ¿Y por qué era esto? Porque los discípulos eran judíos y los judíos despreciaban a los samaritanos. Este prejuicio estaba muy arraigado en la sociedad judía. ¿Por qué hacían esto? Bueno, porque los samaritanos constituían una raza híbrida, una raza mestiza. Eran judíos que fueron llevados en la cautividad que se produjo en el norte de Israel, y entonces se casaron con asirios y con otros pueblos que no eran judíos, y produjeron entonces una raza que no era puramente judía, y por esa razón los judíos los despreciaban. Ahora, en el plan de Dios, los judíos entraban en el reino de Dios. Dios quería que de todas las naciones, de todas las etnias, de todos los pueblos, haya representantes en su reino. Y los discípulos judíos tenían que trabajar con este prejuicio y librarse del mismo para poder llevar el Evangelio también a los samaritanos. La visión que Jesús tenía de los campos blancos era muy apropiada. Fíjense que después de tratar con la mujer samaritana, ella trajo a sus amigos para hablar con Jesús, y entonces varios se convirtieron, le pidieron a Jesús que quedara 2 días y Jesús se quedó, y por así decirlo se formó allí una pequeña iglesia de personas convertidas de un pueblo que estaba prácticamente despreciado por los judíos, incluso por los discípulos. Ellos tenían, los judíos, que librarte de ese principio. Y nos preguntamos si hay en nuestra vida también algún principio que domina nuestra visión. Hay algún grupo de personas a los cuales nos causa mucho desagrado, personas con las cuales no nos podemos entablar amistad por alguna idea que tenemos en nuestra mente. Cosas así podrían interrumpir el plan de Dios. ¿Hasta dónde nos puede llevar un prejuicio? Lo vemos muy bien ilustrado
en el ejemplo de la vida y la historia de Jonás. ¿Han leído ustedes ese pequeño libro de 4 capítulos en el Antiguo Testamento que solamente lleva 15 o 20 minutos para leerlo? Ilustra claramente que Dios tenía un plan: dar a Nínive una oportunidad de evitar el castigo, y mandó a Jonás a anunciar que dentro de 40 días Nínive sería destruido. Pero evidentemente Jonás tenía otra idea, y en vez de obedecer a Dios, tomó un camino opuesto. Dios tuvo que trabajar con él, y él volvió otra vez al campo, predicó el mensaje que Dios le había mandado. No sabemos muy bien en qué espíritu lo hizo, porque esas mismas palabras, de aquí a 40 días Dios los va a destruir, podría ser predicado con una sonrisa diabólica, como burlándose de la gente, o podría haberse predicado también con lágrimas de dolor al prevenir lo que les iba a ocurrir. Tendremos que esperar el cielo para preguntarle a Jonás de en qué espíritu lo predicó. Lo que sí sabemos es que Dios bendijo ricamente su mensaje, que la población de aquella ciudad se arrepintió, desde el rey hasta el último mendigo, y Dios quiso probar a Jonás hasta dónde él tenía compasión por esa persona. Cuando terminó su trabajo, Jonás se retiró de la ciudad y estaba probablemente esperando ver lo que Dios haría. Y por cuanto parece que era calvo, el sol lo tenía a mal traer, y entonces Dios quiso probar su interés por el trabajo que había hecho, y en poco tiempo le armó lo que llamaríamos una sombrilla botánica. Hizo que naciera una planta, una calabacera, que le cubriera la cabeza y le diera un alivio, una tranquilidad, un contentamiento del cual no contaba cuando el sol golpeaba su cabellera. Pero ¿qué pasó? Al otro día Dios dispuso de que esa calabacera se secara, y Jonás perdió entonces lo que podría llamarse una bendición de Dios. ¿Y entonces qué pasó? Bueno, Jonás se enojó muy profundamente con Dios por haberle librado de esa calabacera, y Dios trató con él en una forma personal. Le dijo: vos te pones triste porque se secó la calabacera, en la cual no tuviste nada que ver, ni para que naciera, ni para que desapareciera, y no tendré yo compasión, piedad y dolor por una ciudad donde puede haber unos 120.000 almas que no conocen su mano derecha ni su izquierda. Los obreros del APEN dicen que una persona que no conoce su mano derecha o su izquierda es una criatura. Si así fuera, entonces esa sería una ciudad muy numerosa. Podría contar entre 500.000 y 1 millón de personas. Y Dios tenía interés en perdonar a esa gente, mientras que Jonás parece que no le gustaba mucho que Dios los perdonara. Él conocía que Dios era un Dios perdonador, un Dios bondadoso, que si se arrepentían los perdonaría, y como Nínive era en la mente de Jonás un enemigo de Israel, parece que no estaba en buenas condiciones para aceptar la gracia, la misericordia y el perdón que Dios quería brindarles. ¿Cómo estamos nosotros frente a estas distintas alternativas? Hemos visto que los discípulos fueron primero a buscar la comida. ¿Cuál es el elemento que ocupa el centro de nuestro corazón? ¿Qué es aquello que domina nuestra vida? ¿Seremos nosotros como ellos, que las cosas materiales ocupan el primer lugar? Podemos pensar también en el joven rico que vino buscando la salvación, pero cuando el Señor le dio algunas simples condiciones, él se fue triste
porque tenía muchas posesiones y evidentemente las posesiones dominaban su vida. ¿Y qué podemos decir de Jonás? Que parece que sus prejuicios lo obstaculizaban para cumplir fielmente el ministerio que Dios le había encomendado. Tal vez la palabra de Pablo a los filipenses es lo que conviene que nosotros tengamos en cuenta, exhortando en aquella oportunidad a aquella iglesia tan querida y ponderando sin duda algunos de sus misioneros, dijo: no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Y tenemos que concluir esta meditación recalcando el hecho de que en la causa que el Señor nos manda llevar a cabo, llevar el Evangelio a toda criatura, hay lugar para nosotros y para otras personas como nosotros. Hay lugar para nuestra familia y para otras familias también. Hay lugar para nuestro pueblo y para otros pueblos. Hay lugar para nuestra cultura y para otras culturas. Hay lugar para nuestro país, para nuestro continente y para otros países y continentes. Es decir, el corazón de Dios se abre totalmente para todas las legiones de seres humanos que hay en la tierra, y Dios espera que nosotros fielmente cumplamos con esa condición. La visión que Dios tiene para este mundo es una visión que abarca a todo el mundo. De tal manera Dios lo amó que entregó a su Hijo para su salvación. Y Él espera que nuestro corazón también se abra totalmente para que podamos estar listos a llevar su palabra a cualquier lugar a donde Él pueda indicarnos, comunicando la buena noticia de que hay perdón y salvación para todo ser humano que se arrepienta, entrando así a formar parte del reino de Dios y relacionándose con Dios en una forma a través de la cual podrá pasar no solamente una vida feliz, sino también una eternidad conforme al deseo y al corazón de Dios. Estamos meditando en uno de los primeros mandamientos que Jesucristo dio a sus discípulos, cuando dijo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque están blancos para la siega. Y hemos meditado en una ocasión que debemos levantar nuestra vista. Y nos preguntamos, ¿para qué tenemos que levantar la vista? Y el mismo Jesús lo dice: para mirar los campos que están blancos para la siega. El doctor Oswald Smith, que fue un estadista misionero sorprendente, decía que los cristianos deberíamos de estudiar geografía para poder conocer cuán amplio es este mundo y cuántas necesidades hay en todos los continentes. Ya no tenemos que hacer como William Carey, que cada vez que regresaba ese explorador llamado Cook de alguna expedición, él en el planiforio que estaba formando agregaba alguna nueva isla, algún nuevo pueblo, alguna nueva región. ¿Por qué no tenemos que hacer eso? Porque ya tenemos en castellano una nueva versión del libro Operación Mundo, en el cual están consignadas prácticamente todas las naciones del mundo, con su población, con sus características, con las iglesias que están formadas, con los grupos inalcanzados, con los problemas que hay, las bendiciones que hay, etcétera, etcétera. Debemos de consultar esta información que gracias a Dios tenemos en la Argentina en nuestro poder, para poder investigar y para poder conocer cuáles son esos campos a los cuales el Señor quiere que nosotros lleguemos. Jesús dijo en el capítulo 13 de Mateo que el campo es el mundo, y los campos blancos son los campos que están en el mundo.
y a ellos tenemos que dirigir nuestra mirada para poder tomar conciencia de la verdadera necesidad. Cuando empezamos a levantar la mirada, lo primero que vemos es lo que está a nuestro alrededor, lo que está más cerca. Recuerdo con gozo la oportunidad cuando fuimos un grupo de cristianos a evangelizar un pueblo llamado Pérez, que está a 15 kilómetros de Rosario. Dios nos guió a ese lugar y estuvimos trabajando arduamente con la carpa y con obra personal, y gracias a Dios pudimos plantar allí una iglesia. Pero pronto nos dimos cuenta que alrededor, en una circunferencia de unos 30 o 40 kilómetros, había por lo menos otros 6 pueblos: Zavalla, Pujato, Casilda, Soldini, Coronel Arnós, Vigán y otros, y sentimos que debíamos llevar el Evangelio también a esos pueblos. Y así lo hicimos, llevando la carpa a algunos lugares, empezando horas felices en otro, repartiendo tratados en algún otro, usando distintos medios para alcanzar a los pueblos que estaban en nuestra zona. Una zona bastante amplia. Felizmente, gracias a Dios, ahora hay un testimonio y una iglesia en cada uno de esos lugares. Si levantamos un poquito más la mirada, nos vamos a encontrar con la provincia donde estamos viviendo. Yo he tenido experiencia de vivir en la provincia de Santa Fe y también en la provincia de Buenos Aires. Recuerdo que he recorrido muchas poblaciones en el sur de la provincia de Buenos Aires, localidades como Coronel Dorrego, como Necochea, como Tres Arroyos, como La Madrid. Y la provincia está dividida en departamentos, y en cada departamento hay por lo general unos 10 o 12 pueblos. Nos dicen que la provincia tiene ahora 1.34 departamentos, que a razón de 10 pueblos por departamento son 1.340 pueblos. Investigando y preguntando nos damos cuenta de que un porcentaje que podría llegar a un 25% de esos 1.340 probablemente habrán sido visitados por algún colportor, algún evangelista pasado, pero en muchos de esos pueblos todavía no hay un testimonio eficaz, una iglesia que crece, o aún una familia que da testimonio ardiente del Evangelio. La provincia de Santa Fe es una de las primeras evangelizadas. Esa provincia tiene 352 pueblos. Y no hace mucho el señor Bertuzzi hizo una investigación y encontró que más de 100 de esos 352 pueblos todavía no tienen un testimonio activo del Evangelio. Lo cual significa que la provincia en la cual nosotros vivimos es probable que sea todavía un campo blanco. Un dato interesante es que la única provincia que tiene una iglesia o un testimonio en cada pueblo es la provincia del Chaco, y en muchas de sus poblaciones hay más de una iglesia evangélica. Deberíamos de seguir ese ejemplo, porque les invito a levantar un poquito más la mirada, y entonces ya no miramos la provincia, levantamos la mirada y vemos a toda la República Argentina, con sus 23 o 24 provincias, sus 39 millones de habitantes, y encontramos que hay muchas poblaciones en el norte de Córdoba, en el sur de Córdoba, en Catamarca, en Chubut, en La Pampa, en la Patagonia. Todavía encontramos poblaciones donde es menester plantar la bandera de la cruz. Además, como todos ustedes saben, en nuestro país conviven unos 14 grupos indígenas. Felizmente en cada uno de ellos hay un testimonio evangélico, pero ese testimonio todavía necesita ser ampliado y profundizado. Alzad vuestros ojos y mirad los campos. He tenido el privilegio de visitar todos los países limítrofes de la Argentina, y al considerar la condición en que se encuentran, pienso yo que salvo Brasil, Chile y Guatemala, la Argentina es el país más
más evangelizado de la América del Sur. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos ha dado una cantidad de verdad por la cual somos responsables. Al que más se le ha dado, más se le va a pedir, dijo el Señor Jesucristo. De manera que tenemos que tener en cuenta que aparte de la tarea que podamos hacer en nuestro país, hay en lugares cercanos en la América Latina, ya sea en Brasil, en Colombia, en México y en otros países, poblaciones que están clamando por ayuda, que están pidiendo que vayamos a anunciarles la verdad, que están necesitando de la salvación tanto como nosotros. Alzad vuestros ojos y mirad los campos. Seguimos levantando nuestra mirada y miramos hacia el África. Y allí nos encontramos con poblaciones, ciudades, pueblos que necesitan el Evangelio. Todo el norte del África, compuesto por Mauritania, por Marruecos, por Argelia, por Túnez, por Libia, por Egipto y otras naciones parecidas a ellas, abren la puerta a ese famoso mundo musulmán, compuesto de unos 45 países, que suman más de 1.300 millones de seres humanos, algo así como la ventana 1040, donde en muchas poblaciones y en muchas etnias todavía no se ha plantado una iglesia, un testimonio que sirva de luz para aquellos que viven en las tinieblas. Si seguimos mirando hacia el oriente, nos vamos a encontrar con lo que se llama el Círculo Asiático, donde figuran unos 20 países de los más necesitados del Evangelio. Algunos dicen que allí está la mitad de la población humana, que en el día de hoy está más o menos en los 6.600 millones. 3.000 millones están en esos países del Círculo Asiático, y no cuesta mucho hacer la cuenta, porque la India tiene más de 1.000 millones, la China también tiene algo así como 1.300, el Japón tiene también unos 1.000, de manera que rápidamente se cubren los 3.000 millones, que por supuesto el Evangelio ha llegado a esos lugares, pero hay muchas etnias, hay muchas aldeas, hay muchos pueblos en la China y en otros países donde es necesario que el misionero llegue para predicar a Cristo y para invitar a aquellos que van a pasar de la muerte a la vida a aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. El séptimo grupo que tenemos que mencionar es el grupo de los tribales. Hay tribus dispersas en las selvas y en los desiertos de los 5 continentes. Los que estudian este tema nos cuentan que debe haber en el mundo hoy alrededor de 2.000 tribus, que suman unos 300 millones, que hablan unos 3.500 idiomas, y en muchos casos todavía falta, en la mayoría de ellos, traducir el lenguaje en una forma que sea factible para darles a leer en su propia lengua alguna porción de la Biblia, como los Evangelios, el Nuevo Testamento, etcétera, etcétera. Jesús nos invita a los cristianos, a las iglesias, a todos los que pertenecemos a su reino, a levantar nuestros ojos y mirar los campos. Esa palabra sigue tan vigente hoy como cuando Jesucristo la pronunció en el primer siglo de nuestra era. Algunos estudiosos piensan que en aquel entonces el mundo se componía de unos 200 millones de habitantes. En el día de hoy el mundo tiene 30 veces más, algo más de 6.600, y la palabra sigue vigente: alzad vuestros ojos y mirad los campos. El doctor Alberto Simpson, fundador de la Alianza Cristiana y Misionera, escribió un hermoso himno que decía algo así: hay 100.000 almas cada día que pasan a la eternidad sin Cristo y sin su amor.
sin ningún rayo de la luz que resplandece de la cruz. A noche eterna van, a noche eterna van. Cuando Simpson escribió estas palabras hace 30 o 40 años, morían diariamente 100.000 personas. En el día de hoy ustedes saben que mueren desde 500.000 a muchas más, y nos preguntamos, ¿cuántas de esas personas que pasan a la eternidad de una forma muchas veces inesperada habrán escuchado una clara presentación del Evangelio que les haya permitido aceptar o rechazar la oferta de salvación? Queremos concluir con la meditación que estamos haciendo sobre el mandamiento de Jesús de alzar los ojos y mirar los campos que están blancos para la siega. Y preguntamos, ¿por qué el Señor mandó hacer esto? Él mismo lo dijo, porque los campos están blancos para la siega. Algunos comentaristas de ese pasaje dicen que probablemente estaban contemplando un campo sembrado de trigo, para lo cual todavía faltaban 4 meses para que se madurara. Y Jesús pareciera decirles, para este campo faltan todavía 4 meses, pero hay otros campos que ya están blancos y que tenemos que cosecharlos ahora. Y evidentemente Jesús estaba en lo cierto, porque el incidente de la mujer samaritana muestra de que esa mujer estaba lista para recibir en cuanto le ofrecieran algunas gotas del agua de vida, y no solamente ella lo recibía, sino que estaba deseosa de compartirla con otros amigos suyos, y así ocurrió. O sea, la visión que Jesús tenía era la acertada. Él estaba avisorando un campo blanco, y el resultado que produjo ese contacto confirma que Jesús tenía la razón. Ese campo estaba maduro para que las almas se convirtieran en ese lugar. Pero tenemos que pensar en estas palabras que Jesús pronunció y aplicarlas a nuestro corazón. La visión que Jesús tenía se convirtió en realidad en esa oportunidad. El misionero Hudson Taylor, fundador de la misión al interior de Latina, comentaba que en muchas de las reuniones que él celebraba en la China, los chinos aceptaban a Cristo en la primera oportunidad que escuchaban una clara exposición del Evangelio, lo cual parecía indicar que estaban esperando que alguien les hablara para recibir a Cristo como Salvador. Personalmente he tenido la satisfacción de predicar muchas veces el Evangelio y conocer que muchas personas a las cuales recuerdo aceptaron a Cristo en la primera oportunidad que escucharon la palabra de Dios predicada. La cosecha está preparada para ser levantada, y todos sabemos que la cosecha de trigo de este año no se puede levantar el año que viene porque se echa a perder, de manera que tenemos que aplicar esta verdad para la población de nuestra generación y hacer nuestra parte para que ellos escuchen el mensaje de salvación. Así ocurrió pues en la China, y se cuenta la historia de un ciudadano llamado Ni, que un día pasaba por el lugar donde Hudson Taylor estaba predicando, escuchó una música que le atrajo, penetró en el salón, se sentó y escuchó el mensaje. Y cuando estaba por terminar la reunión se puso de pie
creo que lo hizo antes de que se extendiera una invitación, y dijo más o menos así: por muchos tiempos he estado buscando la verdad sin poder encontrarla. He gastado dinero, he viajado por distintos países y no he encontrado satisfacción en ninguna de las cosas que había explorado hasta ahora. Ni las doctrinas de Confucio, ni las enseñanzas de los budistas, ni ninguna otra religión me ha dejado satisfecho. Pero hoy sí, con lo que acabo de escuchar, encuentro paz para mi alma. Desde hoy voy a ser un discípulo de Jesucristo. Y Hudson Taylor cuenta de que el crecimiento de este ciudadano fue notable. Él fue aprendiendo las verdades del Evangelio. Él había sido presidente de una sociedad idólatra. Se le permitió hablar a esa sociedad y, según Hudson Taylor, predicó el Evangelio de una manera admirable, de manera que la semilla del Evangelio prendió con fuerza dentro de su vida y también de las actividades que él desarrolló. Pero ¿por qué estoy mencionando esta ilustración? Porque hay algo más que debo contar de este hombre. Dice que llegó a ser un fervoroso discípulo de Jesucristo, pero un día se presentó en la casa del misionero deseando hacerle algunas preguntas. Y cuando estuvo cara a cara con Hudson Taylor, le hizo la siguiente pregunta: dígame, hermano, ¿cuánto hace que en su país de origen, esto es Inglaterra, ustedes conocían el Evangelio? Me imagino que Hudson Taylor debe haber agachado la cabeza un tanto avergonzado cuando tuvo que contestarle: bueno, en nuestro país hace centenares de años que conocemos el Evangelio. ¿Qué dice? ¿Centenares de años? Mi padre buscó la verdad durante toda su vida y murió sin conocerla. Yo he vivido ya la mayor parte de mi vida y recién ahora me entero de esta gloriosa verdad. ¿Por qué no vinieron antes? ¿Por qué no vinieron antes a traernos estas buenas nuevas de salvación? Qué pregunta escrutadora, ¿no es cierto? Hoy, desde miles de pueblos, millones de almas, con el doloroso lenguaje de sus necesidades materiales, espirituales, anímicas, nos están tal vez preguntando: ¿por qué no vienen? ¿Por qué no vienen? ¿Por qué no vienen? ¿Qué es lo que la Iglesia tiene que hacer frente a esta situación? ¿Qué podemos hacer para contestar esta pregunta de una manera adecuada? ¿Por qué no vamos a los pueblos inalcanzados del mundo con el mensaje de salvación? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? Como decía el doctor Oswald Smith, ¿por qué deberíamos predicar el Evangelio 100 veces a una persona y no predicarlo ni una sola vez a los millones que nunca han oído? ¿Cómo podemos cambiar esta situación? La manera como podemos cambiarla la hemos estado comentando y la reiteramos. Debemos colocar la obra misionera o la evangelización mundial en primer lugar. Y podemos hacerlo si en nuestra congregación planeamos tener, por ejemplo, una conferencia misionera anual de unos 4, 5, 6 días en los cuales estudiamos la Gran Comisión y tomamos las medidas necesarias para que, orando por pueblos inalcanzados, ofrendando para que obreros vayan a aquellos lugares y viendo cómo Dios levanta obreros de nuestra propia iglesia y de otras que están a nuestro lado, enviamos a estos misioneros con el mensaje de salvación antes de que sea demasiado tarde. Cambiemos estos campos blancos en campos cosechados por el Evangelio de Cristo para el reino de Dios. Y cada uno de nosotros, conforme Jesús lo ha dicho, recibirá su recompensa conforme a su labor.